Bienvenidos a una nueva edición de la revista Economía. Hoy se encuentra conmigo el licenciado Tomás Reto. Él es economista del Consejo Privado de Competitividad, al que le doy la bienvenida. Bienvenido, Tomás, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar un tema importante, ¿no? Acerca del BCR y las reservas internacionales que tiene. Según los datos, superó los 100.000 millones de dólares en reservas internacionales. Ujú. ¿Esto qué factores específicos explican este nivel récord en el contexto actual que estamos viviendo? Son varios factores. Mira, el primero es que ha habido pues una valoración de los precios internacionales y como sabemos, ¿no? El cobre, del oro, todos los precios de los commodities que el Perú exporta han tenido una senda de crecimiento importante en los últimos años. Y eso está permitiendo justamente que el Perú genere recolección de dólares, porque está logrando exportar, está exportando más, por la misma cantidad de cantidad de producción que genera, está ganando más dinero por cada uno de estos productos exportados. Entonces, eso está haciendo que el Perú en general esté ganando una mayor cantidad de reservas internacionales que, ojo, no solamente es por este factor, ya tenemos una senda creciente a lo largo de los últimos años donde periódicamente ha ido incrementando las reservas internacionales. Y eso justamente ha permitido que el Perú ahora tenga una posición fiscal interesante que le permita pues sobrellevar algunos shocks externos que puedan venir en el futuro. Claro, ¿cómo influyen estas reservas en la capacidad que pueda tener el BCR para poder controlar movimientos bruscos de tipo de cambio? Claro que sí. Mira, justamente esa es de las principales funciones que tiene las reservas internacionales y una de las funciones que tiene el BCR, ¿no? Cuando el Perú tiene muchas reservas internacionales, tiene una mejor capacidad para sobrellevar fluctuaciones bruscas del tipo de cambio. Y ahora explico el por qué. Lo realmente importante aquí es que cuando el BCR dispone de dólares en la economía, de dólares en sus reservas, perdón, es capaz de poder intervenir en el mercado cambiario, ya sea vendiendo dólares o ya sea comprando dólares para poder mitigar las fluctuaciones del tipo de cambio. El BCR no direcciona el tipo de cambio, o sea, el tipo de cambio está que tiene que bajar porque la economía está diciendo de que el tipo de cambio tiene que tener esa tendencia a la baja. El BCR no va a hacer movimientos para que esta tendencia se modifique y en vez de bajar suba. No, 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 esa no es la función del BCR. Lo que el BCR hace es que estas fluctuaciones, estas caídas, estas subidas, sean leves, no sean bruscas. Porque cuando son bruscas es que se afecta a todos los agentes económicos que requieren utilizar tanto el sol o el dólar para hacer sus movimientos cambiarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿no? Eh, cuando, cuando en la economía no hay dólares, ¿qué pasa cuando en la economía no hay dólares? Cuando un recurso es escaso. Cuando un recurso es escaso, normalmente el precio sube, ¿no es cierto? Entonces el tipo de cambio se vuelve más caro. Necesitamos más soles para conseguir un dólar. ¿Por qué? Porque el dólar es escaso en ese momento de la economía. Cuando el BCR tiene reservas internacionales, lo que puede hacer el BCR es, con esos dólares que tiene el BCR, inyectarlos a la economía. Y al inyectarlo a la economía, aumenta la cantidad de dólares disponibles y eso, como en todo mercado, hace que el precio baje. Entonces, así se va mitigando, ¿no? Hay un efecto, por un lado el precio del dólar está subiendo, pero luego el BCR viene y trata de disminuir ligeramente eso para que el movimiento no sea brusco. Pero eso solamente lo puede hacer si es que tiene reservas internacionales. Si no tuviera reservas internacionales, no podría proteger al tipo de cambio de fluctuaciones bruscas. Claro. Y en términos prácticos, licenciado, ¿de qué manera esta estabilidad que está teniendo o el BCR, esta estabilidad cambiaria, termina impactando en los precios que finalmente enfrentan las familias? Claro que sí, porque lo que pasa es que la economía del país
tiene un fuerte componente dolarizado, ¿no? Por ejemplo, todos estos precios de los combustibles son precios que se transan en mercados internacionales, que son precios en dólares, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que el tipo de cambio se vuelve más caro, ¿no? Si necesitamos más soles para conseguir un dólar, eso termina impactando la economía nacional porque al final se vuelven los productos más caros. Entonces, mientras más alto sea el tipo de cambio, mientras más cueste tener el tipo de cambio, mientras más cueste, mientras más cueste conseguir un dólar, entonces en general los productos van a ser más caros. Y por lo tanto la inflación va a subir, y por lo tanto la economía de las familias van a subir. Entonces todo va a subir, ¿no? Es como, por ejemplo, uno se quiere comprar un celular, los smartphones. Los smartphones te cuestan que $800 o $900, uno bueno. Si el tipo de cambio es más alto, vas a tener que pagar más y por lo tanto tu canasta familiar va a subir y todos los precios van a subir y te vas a sentir afectado en tu capacidad económica. Entonces lo que hace el BCR es justamente evitar que el tipo de cambio se dispare abruptamente y lo mengüe para que ese impacto en tu economía familiar no sea brusco, sino sea paulatino, suave y que tú lo puedas ir manejando y ajustando. Claro, hay un nivel del cual a partir de que generar o acumular más reservas deje de generar un beneficio relevante para la economía. ¿Existe un nivel? No, 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 no en realidad, no en realidad. Al final lo que se necesita es que el país esté listo para poder sobrellevar cualquier shock adverso, ¿no? Por ejemplo, imagínate que la guerra en Irán se vaya a prolongar o complicar, ¿no? Eso podría hacer que los precios de los combustibles suban y otra vez volvamos a tener problemas para poder, porque se van a encarecer los productos. Entonces, justamente ahí el BCR puede entrar a poder cubrir y mitigar estos efectos. Otra vez, va a depender en realidad la cantidad de reservas internacionales que quieres tener dependiendo de los shocks que tú podrías enfrentar, ¿no? Entonces, por ahora no, el Perú está alrededor de un 30% del PBI que tiene en nivel de reservas internacionales, que es una buena cantidad y que le da cierta solvencia y que es fruto de años de trabajo que ha tenido el Banco Central de Reserva, donde ha ido acumulando reservas internacionales y sobre todo, ¿no? Lejos de estas propuestas que existen de poder utilizar las reservas internacionales como fondos para gasto público, ¿no? Mientras no pase eso y el BCR ha mantenido su seguridad, protegiendo estos recursos, invirtiéndolos bien, haciendo que se genere más valor, pues ahí esto ha permitido que a lo largo de estos últimos años hayamos podido incrementar de tal magnitud las reservas internacionales. Hay que recordar que en el 2015, por ejemplo, estaba en 61.000 millones de dólares. Era una buena cantidad de dinero, pero en el 2025 terminó en 90.000 millones y como tú bien has mencionado al inicio, ya estamos en 100.000 millones. O sea, que ha habido un crecimiento constante, salvo los años de la pandemia, que demuestra pues una responsabilidad en las autoridades monetarias de poder utilizar correctamente estas reservas internacionales. Pero, ¿cómo contribuye este respaldo a la percepción del riesgo país frente a posibles inversionistas internacionales, que es lo que el Perú también viene buscando, ¿no? Inversión extranjera. Muchísimo, es muchísimo. Uno, como te decía, cuando uno enfrenta un shock internacional, em, hay dos grandes factores que determinan qué tan fuerte te va a golpear a ti como país. Primero, evidentemente, es la magnitud del shock. Si es un shock leve, moderado, grave. Mientras más grande sea, obviamente el impacto va a ser mayor. Pero la segunda gran variable es qué tanta capacidad de respuesta tú tienes para poder enfrentar al shock. Así sea chiquitito o así sea un shock muy fuerte, qué tan preparado estás. Y acá las reservas internacionales juegan un rol muy importante. Como te decía, ante una abrupta subida del tipo de cambio a nivel mundial, por ejemplo, o una abrupta disminución del tipo de cambio a nivel mundial, mientras tú tengas reservas internacionales, vas a poder intervenir y poder ajustar y poder hacer que el cambio no sea muy brusco. Pero entonces, la percepción del país hacia afuera, que es a lo que tú me decías, es, ok, este país
ha logrado mantener una seguridad económica, una estabilidad económica que ha logrado que en X años haya permitido acumular un 30% de PBI en reservas internacionales y vemos que los está usando correctamente porque los usa para proteger el tipo de cambio. Entonces, este es un país fuerte al cual yo sé que si invierto mi dinero y viene una crisis macro internacional o algo pasa en la economía nacional, el BCR va a tener la capacidad de utilizar estos recursos para poder hacer que los shocks no sean muy fuertes. Entonces es muy, muy, muy bueno para la percepción del país y para el riesgo país este tipo de reservas. Licenciado, que estamos en potestad o tenemos la capacidad de, si es que se presenta un shock externo fuerte, que el BCR pueda usar estas reservas sin poder comprometer la estabilidad macroeconómica. Por supuesto, porque estas reservas no se utilizan pues justamente para ¿qué te digo? Para generar gasto público, no es que la plata se vaya a usar para invertir en gastar planillas o en financiar programas, no, 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 esa plata se utiliza justamente para lograr la estabilidad del tipo de cambio, la estabilidad financiera del país. Entonces sí, por supuesto que sí, el BCR está en la perfecta capacidad y ya lo ha demostrado que ante crisis económicas, ya sea la del COVID, el impacto de la guerra de Irán, todos los temas arancelarios que han pasado al inicio del año pasado, todas estas acciones que pasan en el mundo y que el Perú como parte del mundo globalizado forma parte de, el BCR con esta cantidad de reservas y mientras no se toquen, y mientras no se desvirtúe el uso de las reservas internacionales, va a estar plenamente capacitado para poder dar respuesta a las crisis que podrían ocasionarse en el futuro, ¿no? Doctor, ¿cuáles podrían ser las consecuencias del contexto político que estamos viviendo, donde estamos a mayo, todavía no se decide quiénes son los dos candidatos que pasan a segunda vuelta, se habla de que posiblemente se repite un escenario como la de su 2021? ¿Cuáles podrían ser estas consecuencias para este récord que estamos hablando de las reservas internacionales? Mira, en general hay que esperar pues primero quién termina ganando las elecciones y sobre todo yo no me animaría a decir qué es lo que va a pasar con el contexto de las reservas internacionales y el contexto económico, porque me parece que todavía no hemos llegado al punto en el que los candidatos, eh, cualquiera de los principales dos que tienen mayores posibilidades de pasar, ¿no? Fuerza Popular y Juntos por el Perú, ninguno de los dos ha llegado todavía en una segunda vuelta a decir, ok, si bien esto dice mi plan de gobierno, si bien esto dicen que yo voy a hacer, en realidad mi propuesta va a ser tal cosa, ¿no? O sea, yo voy a enfrentar la economía de esta manera. Entonces, creo que hasta que no escuchemos a los principales partidos políticos que van a participar en la segunda vuelta electoral, cuál va a ser realmente su línea económica y la actualización de sus propuestas, no podemos asumir qué es lo que va a pasar con las reservas internacionales netas. Pero otra vez, ya ha pasado que independientemente de cuál ha sido el presidente de turno, ya cuando lo fue Kuczynski, cuando lo fue Humala, cuando lo fue Castillo, siempre pues ha habido una primera reacción probablemente buena cuando entró Kuczynski, probablemente mala cuando entró Humala y Castillo, pero fue un breve ajuste. Después en la realidad, la capacidad del BCR y de la estabilidad macroeconómica del país en esos momentos para poder regresar a la normalidad hizo que el Perú al final no se descalabrara en ninguno de esos casos. Entonces, ya hay pues una trayectoria y hay una experiencia ganada y hay una confianza en el BCR de que va a poder enfrentar bien esas cosas mientras se garanticen estos criterios mínimos, ¿no? No uso de las RIM para otro tipo de gasto público, independientemente de que se quede el señor Velarde, que entre una persona capacitada, de línea de carrera, bien formada. Entonces, mientras esas cosas que no han cambiado en los últimos 20 años no cambien, o no cambien esta vez, yo no esperaría un salto muy fuerte, ¿no?
Claro, más allá del contexto político, la independencia del BCR ha garantizado una estabilidad económica en el país, ¿no? Bajo esto, ¿qué factores podrían presionar estas reservas en los próximos años y cuáles son las señales que se tendría que tener vigilancia desde ahora? Bueno, ahí en realidad va a ser primero uno de los principales factores va a ser cómo van a ir evolucionando los precios internacionales. Como te decía, el mayor incremento de recaudación de dólares producto de los mayores valores por exportación ha sido una de las razones por las cuales las reservas internacionales se han incrementado en los últimos años. Entonces, definitivamente algo que el Perú tiene eh, que ir monitoreando son estos precios internacionales sobre todo, ¿no? Porque ya sabemos que en la historia, y no solamente en la historia reciente, sino en todos los hitos de la historia, siempre hay un pico en los precios de algún producto, pero luego se desploman. Pierden interés, hay mayor oferta, se encuentra algún producto sustituto, o sea, siempre hay algo que terminan siendo de que los precios que en algún momento fueron altos, luego regresen a la normalidad o sean un poco menores. Entonces el Perú va a tener que tener esa capacidad de poder ir monitoreando cómo va este tipo de estos ingresos, digamos, los extraordinarios que estamos teniendo por una bonanza en los precios internacionales. Y sobre todo, yo creo que es una de las variables más importantes para revisar, es cuánto gasto público se termina haciendo en los siguientes gobiernos. Algo muy grave de lo que está pasando en el país en este momento, y es una variable a seguir, es un factor a seguir definitivamente, es que si bien esos precios de los commodities se están incrementando, lo cual ha mejorado la recaudación fiscal, los gastos públicos en el país se están incrementando más. Mis ingresos suben, ¿qué te digo? Dos, y los gastos suben tres. Entonces, eso pues genera un déficit fiscal grave que no deberíamos tener. Nosotros como Perú no deberíamos tener déficits fiscales en este momento, pero lo estamos teniendo justamente por esta política de gasto irresponsable y poco eficiente que vienen implementando tanto el Congreso de la República como el Poder Ejecutivo. Entonces, eh, hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? Por ahora nos está yendo relativamente bien porque tenemos buenos precios. Pero ¿qué va a pasar cuando estos precios caigan y los gastos se mantengan? No vas a poder, como cualquier economía familiar, no vas a poder mantener tus niveles de gasto. Entonces tú tienes que dar seguimiento y ver ajustes a la política de gasto, ver cómo se mueven los precios internacionales para poder controlar la economía tanto en el lado monetario de la inflación, en el lado cambiario como la estabilización del tipo de cambio, como definitivamente en el lado fiscal, para realmente tener una economía responsable en la que no se gasta más de lo que se recibe, ¿no? Perfecto, bien, licenciado. Muchas gracias por su tiempo y esperemos tenerlo en otra oportunidad para hablar de este y otros temas importantes para el país. Muchísimas gracias, cuando ustedes gusten. Bien, con nosotros estuvo el licenciado Tomás Reto, él es economista del Consejo Privado de la Competitividad para la revista Economía. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en una próxima entrevista.